Hola y bienvenidos a Dossier Criminal. Soy May García. Gracias por estar al otro lado una vez más. Por dedicar unos minutos a escuchar, a reflexionar y a adentrarte conmigo en historias que de una forma u otra dejan huella. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que durante años dejó a todo un país sin respuestas. Pero antes de empezar, quería recordaros que podéis apoyar este podcast con un like, suscribiéndoos y compartiéndolo. Es un pequeño gesto, pero que me ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo y a que más personas puedan descubrirlo. Esta es una historia que comienza en una estación de tren, en plena madrugada, y que durante mucho tiempo nadie supo explicar. Esta es la historia de Emily Meng, una joven de 17 años que desapareció en el verano del 2016 en Dinamarca. Lo que en un primer momento parecía una desaparición sin explicación, terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más mediáticos del país. La última vez que se la vio fue en una estación de tren, en Korsør, tras regresar de una noche con amigos. A partir de ahí, su rastro se desvaneció. No hubo señales claras, no hubo una explicación inmediata, y durante meses la investigación avanzó entre hipótesis y falta de certezas. Pero esta no es solo la historia de una investigación, es la historia de una ausencia, de una madrugada que no terminó como debía, y de todo lo que vino después. Por ello, vamos a recorrerla paso a paso para entender qué ocurrió realmente. La historia comienza en la noche del 9 al 10 de julio del año 2016. Emily tenía tan solo 17 años y estaba pasando la noche con amigos tras una fiesta en la ciudad de Slagelse, no muy lejos de Korsør. Era una noche de verano normal. No hubo discusiones ni nada que hiciera pensar que algo iba a romper esa rutina. Según las reconstrucciones posteriores, Emily tomó el tren de vuelta hacia Korsør junto a otros amigos y llegó a la estación alrededor de las 4 de la madrugada. Este dato es importante porque marca el último punto en el que su presencia está documentada con cierta fiabilidad. Al llegar, tomó una decisión que, vista con perspectiva, se ha analizado muchas veces. En lugar de continuar acompañada o buscar otro medio de transporte, decidió irse caminando sola hacia su casa. Era un trayecto relativamente corto y conocido para ella, no era nada excepcional. Y en ese entorno es cuando Emily fue vista caminando sola. No hay pruebas de que nadie la acompañara ni de que se produjera una interacción evidente en ese momento. Y a partir de ahí, lo que ocurre es lo que convierte este caso en algo tan desconcertante, porque Emily desaparece. No es una desaparición progresiva, ni una situación en la que se pueda seguir su rastro durante kilómetros, sino que lo que hay es un corte, un punto en el que deja de haber información clara. Las cámaras de seguridad de la estación captaron su presencia en torno a esa hora, pero no permitieron reconstruir con precisión lo que ocurrió después. Y eso generó una de las primeras preguntas clave de la investigación. ¿Cómo se puede desaparecer en un lugar público sin dejar rastro inmediato? En las horas siguientes, nadie da la voz de alarma. Y esto es también habitual. Se espera, se piensa que la persona llegará más tarde, que había cambiado planes o que había podido decidir dormir en otro sitio. Pero Emily tenía un compromiso esa misma mañana. Tenía previsto asistir a un acto en una iglesia local a las 9:30 y no acudió. Y es ahí donde comienza realmente la preocupación. Una joven que llega a una estación de tren de madrugada, que empieza a caminar hacia su casa
y cuyo rastro se pierde en cuestión de minutos y sin explicación clara. Cuando amanece el 10 de julio del año 2016, la desaparición de Emily todavía no es oficialmente una desaparición, es simplemente una ausencia. Pero las horas pasaban y Emily no llegaba. Además, ese mismo día tenía previsto participar en un acto en una iglesia local a las 9:30 de la mañana. Era un compromiso concreto, algo que formaba parte de su rutina, pero no acudió. Y ese es el primer momento en el que algo empieza a no encajar. La familia y los amigos comienzan a intentar reconstruir lo ocurrido. Saben que estuvo en una fiesta, saben que cogió el tren, que llegó a la estación de Kosor alrededor de las 4 de la madrugada. Pero a partir de ahí, nada. Y ese vacío es lo que convierte un retraso en una desaparición. Cuando la policía entra en escena, lo hace con esa información inicial. Se habla con amigos, se reconstruyen horarios, se verifican movimientos y se intenta establecer una línea temporal clara de esa noche. Y al mismo tiempo se empieza a revisar la estación. Las cámaras de seguridad pasan a ser una pieza clave. Las grabaciones existen, pero no permiten reconstruir con precisión qué ocurrió después de que Emily abandonara la estación. Años más tarde se sabrá que incluso una imagen captó un vehículo en las inmediaciones sobre las 4:07 de la madrugada. Pero en ese momento la calidad del vídeo no permitía identificarlo con claridad. En esos momentos la investigación se abre con 3 hipótesis principales: una desaparición voluntaria, un accidente o la intervención de un tercero. En ese momento no se podía descartar ninguna. Y poco a poco comenzaron las preguntas, comenzaron los interrogatorios y empezó también algo que será clave en este caso, que es la implicación de la gente. Vecinos, conocidos y voluntarios comienzan a colaborar. Se organizan para buscar, para preguntar, para intentar encontrar una pista. Y con el paso de las horas, la situación ya no admitía explicaciones sencillas. Emily no estaba y nadie sabía por qué. En los días posteriores a la desaparición, la policía amplió el dispositivo, convirtiendo la búsqueda en una operación a gran escala. Se trataba de reconstruir sus últimos pasos y de encontrar cualquier rastro físico que permitiera entender qué ocurrió después de que saliera de la estación. Uno de los primeros movimientos era el rastreo de las zonas cercanas a la estación y del trayecto que Emily había seguido hasta su casa. Se revisaron caminos, cunetas, áreas verdes y todos los puntos donde pudiera haber ocurrido un accidente o un encuentro con otra persona. Estas búsquedas se realizaron con equipos organizados y con el apoyo de voluntarios. La policía revisó las grabaciones de cámaras de seguridad, pero no solo de la estación, sino también de carreteras de salida de Kosor. Y en ese análisis aparece un elemento concreto que empieza a centrar la atención. Un vehículo captado en la zona de la estación en torno a las 4:07 de la madrugada y dentro del intervalo en el que Emily desaparece. En ese momento no se pudo identificar el modelo ni la matrícula con precisión, pero se consideró un dato relevante porque coincidía con la ventana temporal crítica. Otro de los aspectos que se trabajó desde el principio fue el análisis de su teléfono móvil. El registro de actividad del teléfono podía aportar información clave: la última conexión, movimientos, intentos de contacto. Sin embargo, en este caso, no se obtuvo ninguna pista que permitiera seguir su rastro más allá de la estación. Pero a pesar de todo este trabajo, no aparece ninguna pista definitiva. Hay elementos que se analizan, como el vehículo, detectado en las grabaciones,
pero no hay una identificación clara ni una conexión directa demostrada en ese momento. Y este es el punto clave para entender el caso. Hay una desaparición confirmada, hay una franja horaria muy concreta y hay una posible pista, pero que todavía no tiene explicación. A medida que pasaban los días y que la desaparición de Emily seguía sin resolverse, la investigación decide centrarse en las imágenes de videovigilancia de la estación de Kosor. Esta no era una grabación clara, de hecho era todo lo contrario. La cámara no apuntaba directamente al exterior, sino a un pasillo interior, y en una esquina apenas se alcanzaba a ver parte del aparcamiento. Es ahí, en un espacio casi residual de la imagen, donde los investigadores detectan movimiento. En ese vídeo, que tiene una duración de más de 3 horas, se aprecia una figura desplazándose cerca de la entrada principal. No se distingue con nitidez si es una persona concreta, pero sí que el movimiento queda registrado. Minutos después, en esa misma zona, la imagen vuelve a mostrar actividad. Según la reconstrucción posterior de la Fiscalía, se intuye la presencia de 2 figuras que podrían dirigirse hacia el exterior. Y es poco después, a las 4:07 de la madrugada, cuando aparece claramente un vehículo, posiblemente blanco o plateado, que entra en el aparcamiento de la estación y circula brevemente y abandona la zona. Ese coche no permanece allí mucho tiempo. No hay una interacción visible clara con nadie en las imágenes, pero el momento en el que aparece coincide exactamente con la franja en la que Emily desaparece. Con el paso de los meses, ese vehículo se convierte en una de las principales líneas de investigación. La policía trabaja sobre las imágenes, las mejora e incluso se las envía a expertos para intentar identificar el modelo. Finalmente, la conclusión técnica apunta a un tipo muy concreto, un Hyundai i30 fabricado entre el 2011 y 2016. Con lo cual, esto cambia el enfoque. Ya no se busca algo abstracto, sino que se busca un coche específico. Y a partir de ahí, la investigación entra en una fase masiva de cruce de datos. Se analizan miles de vehículos en Dinamarca que coinciden con ese modelo. Se revisan matrículas, propietarios y movimientos. Se compara información con registros telefónicos de la zona. Y se intenta comprobar qué coches de ese tipo estaban cerca de Kosor aquella madrugada. El volumen de trabajo fue enorme. Se llegaron a analizar alrededor de 400.000 vehículos en combinación con datos de telefonía. Se realizaron cerca de 2.000 informes y se interrogó a unas 650 personas relacionadas de una u otra forma con la investigación. Pero aún así, no aparecía ninguna coincidencia concluyente en ese momento. En paralelo, también se intenta reconstruir lo que ocurrió con las personas que estaban en la estación de esa noche. Se sabe que Emily no estaba sola al llegar. Formaba parte de un grupo de personas que bajaron del tren. Los investigadores lograron determinar qué hizo cada una de ellas después. Algunos se fueron en taxi, otros fueron recogidos y otros se marcharon caminando. Todos tenían un recorrido claro. Todos menos una, Emily. Y ese vacío es precisamente lo que convierte este caso en algo especialmente complejo. No hay una transición visible entre su última imagen conocida y lo que ocurre después. Solo hay segundos sin explicación y un coche que aparece en el momento exacto. Pero la policía no solo trabajaba con las imágenes de la estación, también empezaba a recibir testimonios, y uno de ellos, que llega más tarde, pero resulta especialmente relevante. Una mujer asegura haber visto a un hombre manipulando algo que parecía pesado
junto a un vehículo en una zona rural. Y además, ese testimonio incluía una posible característica de la matrícula del vehículo. La testigo recordaba que comenzaba por la letra B y que no tenía formato de matrícula europea. Este punto es clave, porque la policía ya tenía una línea abierta con vehículos claros, tipo turismo, vinculados a la desaparición. Y aún así, esa combinación de vehículo claro más matrícula con B nunca se cruzó con los registros nacionales. Y años después se sabría que si se hubiera hecho ese cruce de datos, el número de vehículos posibles se habría reducido a apenas 7 coches en toda la zona. Y uno de ellos pertenecía al autor. Pero en ese momento, ese filtro no se aplicó. Mientras tanto, la investigación también se mueve hacia posibles sospechosos. Se llega a detener a varias personas. Uno de los más llamativos es un hombre de 33 años, conductor de un camión, cuyo entorno alerta a la policía por comentarios extraños sobre la desaparición. Se registra su vivienda, se analizan los dispositivos electrónicos, incluso se excava en su jardín en busca de pruebas. Pero su coartada se verifica mediante datos de localización de su vehículo. Estaba en otra parte del país aquella noche y fue descartado. El 24 de diciembre del año 2016, más de 5 meses después de que Emily desapareciera, un hombre que paseaba por una zona boscosa a unos 60 kilómetros al sureste de Kosor encontró restos humanos. La policía fue alertada de inmediato. El equipo forense comenzaba a trabajar sobre el terreno. Tras los análisis, se confirmó que los restos pertenecían a Emily. La ubicación apartada y de difícil acceso ya señalaba que el cuerpo había sido trasladado y que no se encontraba cerca de su ruta habitual desde la estación a su casa. La distancia y el aislamiento del lugar confirmaban la intervención deliberada de un tercero, y el examen médico estableció que la causa de la muerte había sido estrangulamiento, descartando accidentes o causas naturales, y marcando un cambio definitivo en la naturaleza de la investigación. Con la confirmación de que Emily había sido asesinada, la policía reorientó inmediatamente todos los recursos hacia la investigación de homicidio. Se recogieron muestras biológicas y se revisaron los alrededores en busca de pruebas que permitieran reconstruir cómo se había producido la muerte, aunque el tiempo transcurrido y las condiciones ambientales complicaban la obtención de pruebas. Durante años, después de que el cuerpo de Emily fuera encontrado, la investigación policial danesa permaneció estancada, sin que surgiera un sospechoso concreto. Se habían analizado miles de perfiles de ADN y cientos de miles de matrículas de vehículos que coincidían con la descripción del turismo. Pero ninguno de esos esfuerzos produjo resultados. La investigación parecía haber llegado a un punto muerto, y la policía continuaba revisando grabaciones de carreteras, cámaras públicas y testimonios dispersos, sin que ninguna línea condujera a ningún avance definitivo. Pero todo cambió en abril del año 2023, cuando un nuevo caso de secuestro y agresión sobre una niña de 13 años dentro del mismo municipio llevó a la detención de un hombre de 32 años en una localidad cercana a Kosor. La niña fue rescatada sana y salva, después de 27 horas de angustia, y la detención del sospechoso, inicialmente vinculada únicamente a este nuevo caso, se convirtió en un punto de inflexión inesperado para la investigación de Emily. Al revisar la historia del detenido, los investigadores descubrieron que entre el año 2016 y 2021 había sido propietario de un Hyundai i30, el mismo modelo de vehículo que había sido descrito por testigos la madrugada en que desaparece Emily. Este hallazgo permitió reactivar de inmediato
las líneas de investigación relacionadas con el coche visto en la estación de Kosor y consolidar la hipótesis de que podría haber estado implicado en el secuestro y posterior asesinato de Emily. La policía confiscó el vehículo en Eslovaquia, donde el sospechoso lo había vendido años antes, y comenzaron los análisis forenses detallados en busca de ADN y otros rastros que pudieran relacionarlo con Emily. De manera simultánea, las muestras recolectadas de ADN en el año 2016 pudieron ser reevaluadas gracias a los avances tecnológicos, permitiendo finalmente establecer un nexo entre el sospechoso y la víctima. La investigación comenzó a avanzar rápidamente una vez que se pudo confirmar esta conexión. Entre las pruebas más relevantes se encontró cinta adhesiva con ADN que podría relacionarse de manera fiable con Emily, además de la correspondencia con patrones de comportamiento delictivo observados en los crímenes posteriores cometidos por este mismo hombre. El 26 de abril del año 2023, la policía danesa anunció formalmente la acusación contra el sospechoso por el asesinato de Emily, así como por el secuestro y agresión de la niña de 13 años, y la tentativa de secuestro de otra joven en Soro. Este anuncio marcó el final de años de estancamiento y el comienzo de la fase judicial, que por fin permitiría a la justicia dar respuesta a la familia de Emily. El juicio comenzó el 14 de mayo del año 2024, donde el acusado admitió algunos hechos relativos a los crímenes posteriores, como el secuestro y la agresión contra la niña, y así como la posesión de material ilícito, pero negó los cargos relativos al asesinato de Emily y otros delitos graves de violencia sexual y tentativa de secuestro. Durante las audiencias se presentaron testimonios, análisis forenses revisados y evidencias obtenidas mediante nuevas técnicas de ADN que confirmaban su implicación, incluyendo rastros en objetos recuperados y la coincidencia del perfil genético con las muestras de Emily. En junio del año 2024, el tribunal declaró al hombre culpable del asesinato de Emily, del secuestro y agresión de la niña, y de otros delitos graves de violencia sexual y privación de libertad. La sentencia fue de cadena perpetua, reflejando así la gravedad de los hechos. En este caso hemos visto que incluso tras años de silencio y estancamiento, la justicia puede llegar, que la combinación de paciencia, rigor policial y nuevas técnicas forenses logran lo que parece imposible: identificar al culpable y cerrar un capítulo de dolor y misterio. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme. Si te parece interesante, suscríbete y dale un like para no perderte los próximos casos, donde seguiremos viendo historias reales de crimen y justicia.